Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Informes de testigos acerca de observación de ovnis. ¿Pueden creerse realmente? Algunas declaraciones no son más que mentiras deliberadas. ¿Cuántos de los encuentros con ovnis más ampliamente aceptados fueron en realidad prácticas de una broma? La batalla entre lo verdadero y lo falso en este episodio del Diario Secreto de los OVNIs. El Diario Secreto de los OVNIs. Una de las historias más famosas en el Diario de los OVNIs comenzó en 1938, la noche antes del Día de las Brujas. El famoso actor y director Orson Welles dirigía su teatro Mercury del Aire, un drama de radio en forma de una emisión de noticias, narrando a su audiencia que escuchaba que invasores provenientes de Marte estaban conquistando rápidamente la Tierra. A pesar de los anuncios que se realizaron advirtiendo a todo el mundo que este era un programa dramatizado, miles creyeron que era un hecho real, y el pánico prorrumpió a través del país. Orson Welles y los miembros de su teatro Mercury probaron que una historia acerca de invasores de otro planeta podría verdaderamente ser creída por miles, aun cuando no haya ni una migaja de verdad detrás de esto. Para todos los propósitos prácticos estaba inventando la broma de los ovnis. ¿Qué tal aquí? ¿Así está bien? De acuerdo a muchos investigadores, aquella broma no sería la última. En los últimos 50 años, cientos de personas han aparecido con varios informes de ovnis. Pero después de pasar una investigación, ha resultado que estas personas en realidad eran bromistas. Estos pueden ir desde simplemente haber tomado una fotografía hasta escribir libros declarando que el final de una joya formó a Venus dentro de un platillo volador. En algunos casos, los individuos presentaron evidencia que supuestamente apoyaba su historia. Pero de nuevo, después de pasar por una investigación, esta evidencia probaba no ser válida. Debido a los bromistas, los investigadores de ovnis se han visto forzados a suministrar mayor evidencia para los informes. Así que para todos los que estamos buscando la verdad, las bromas y los fraudes son una continua molestia, especialmente cuando un gran número de personas las aceptan como la verdad. Pero ¿cómo detectar a los bromistas? ¿Qué métodos utilizan los investigadores de ovnis para determinar la credibilidad sobre ovnis? Generalmente es muy útil considerar las motivaciones de la persona que está presentando el informe sobre ovnis. El historiador Curtis Peebles narra cómo fue descubierta la verdad detrás de un reporte sobre ovnis. En 1950, un hombre llamado Frank Scully escribió un libro titulado Detrás de los platillos voladores. En este, él declaraba que el gobierno de Estados Unidos había recuperado un platillo volador estrellado cerca de Azteca, Nuevo México. Scully decía que a él le había contado la historia del choque del platillo volador un petrolero millonario llamado Silas Newton. Le estoy entregando la historia del siglo y si usted sabe lo que es bueno, la tomará y continuará con ella.
Eso puede ser verdad, pero no escribiré ninguna historia sobre la evidencia que usted me da. Si le diera una prueba verificable de lo que le estoy diciendo, ¿me creería? ¿Qué clase de prueba? Quiero que vea esto. Newton describió que este disco poseía notables cualidades. Uno de los científicos más eminentes del país lo examinó y dice que esto es verdadero. Si él dice que lo es, usted sabe que lo es. Está bien, Silas. Examinaré esto. Y si son verdaderos, escribiré su historia. Eso es lo que quiero. Pero en verdad esto era aluminio común y corriente, el mismo que se utilizaba en las ollas y vasijas. Él había contratado a un periodista muy recursivo llamado J.P. Kang para descubrir la verdad que había detrás de la historia. Ellos utilizaron la historia del choque del platillo volador para defraudar a inversionistas en varios esquemas de exploración. Escuche, tomamos a estos viejos labriegos de aquí, les decimos que tenemos a un hombre del espacio y les venderemos acciones. Y les decimos, diablos, estos hombres vienen y van entre dos mundos. Subsecuentemente esto condujo a que fue declarado culpable y fue arrestado por cargos de fraude. El incidente azteca y la exposición de la broma de J.P. Kang ilustra cuánta confusión puede originar una broma en el campo de ovnis. Pero ¿qué clase de evidencia puede creerse? Después de todo, con tantas observaciones de platillos voladores, parece que no existe una verdad real, únicamente la historia de las personas en la que declaran lo que han visto. Es en realidad imposible obtener pruebas reales de que hay visitantes del espacio, aún en el momento en que la especie humana inicia su propia exploración del espacio. Podría parecer difícil arreglar una observación falsa de ovnis. Entonces, el informe de un astronauta sobre un objeto volador no identificado puede ser considerado como evidencia innegable. Durante los acostumbrados vuelos espaciales, la observación de ovnis por astronautas parecía ser bastante común. Ahora los investigadores están divididos acerca de qué informes pueden ser confiables. En algunos casos, las observaciones de los astronautas fueron causadas por simples equivocaciones de ellos mismos. Un buen ejemplo es aquella que vio en Géminis 4 Jim McDivitt. Él descubrió haber visto un gran objeto cilíndrico con un brazo que estaba pegado a uno de sus lados y que pasó relativamente cerca a la nave espacial. No fue sino hasta años más tarde que el objeto fue identificado como el cohete de Géminis 4, que se encontraba en una órbita similar. Esta fue una simple equivocación, pero no era una nave espacial extraterrestre. Algunos incidentes podrían ser bromas, otros podrían ser más bien errores de identificación. ¿Qué clase de evidencia es entonces innegable? Podemos creer en una observación de ovnis que deja huellas visibles y es fotografiada por docenas de observadores, y eso continúa ocurriendo noche tras noche. O hasta esto podría ser una observación de algún montaje. Uno de los eventos más controvertidos en la historia de ovnis es la observación del Gulf of Breeze. Cuando regresemos en el diario secreto de los ovnis. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. Uno de los informes sobre ovnis de los que más se ha hablado todo el tiempo proviene de este pequeño lugar de Florida, el Gulf of Breeze. Localizado entre la base de la Fuerza Aérea Eklund y la Estación Naval Aérea de Pensacola, parece razonable creer que los cielos sobre el Gulf of Breeze frecuentemente estén llenos de naves aéreas. Pero estos platillos voladores no son lo que uno podría esperar ver. En 1987, en noviembre, un constructor de Gulf of Breeze en Florida llamado Ed Walters dijo que mientras estaba trabajando en su escritorio había visto una luz. Cuando salió a investigar, vio un ovni. Tenía una cámara, tomó una fotografía en la que claramente se veía una especie de objeto en forma de linterna. Durante las pocas semanas siguientes, pudo tomar una cantidad de fotos de ovnis aún más claras, las cuales muchos expertos en ovnis rotularon y encontraron que tal vez eran demasiado perfectas. Si capta mi sugerencia, tenía una gran cantidad de elementos para esta historia que son un poco extraños para ser aceptados.
Ed experimentó una situación en donde parecía ser levantado hacia el platillo y aparentemente cayó al suelo. Sin embargo, no estamos seguros si quizás no fue algo más lo que le sucedió. Tenía muchos incidentes de extraterrestres, quienes aparentemente hablaban con él mentalmente. Hay un videocasete muy dramático grabado por Ed. Él también había sido secuestrado en la mitad de estas experiencias, algunas de las cuales él recuerda conscientemente, y algunas con regresiones hipnóticas con un contenido bastante dramático. Por más intrigante que esta historia pueda ser, ¿cuánto de ella sabemos en realidad? La mejor evidencia del informe Walters son las fotografías, pero ¿estas realmente prueban algo? Algunos residentes de la región del Golfo Breeze corroboraron su informe diciendo que habían visto el mismo tipo de ovnis. Desafortunadamente no hubo más residentes del Golfo Breeze que tomaran fotos tan claras. El Dr. Bruce es un físico y científico muy respetado. Trabajó con el gobierno. Como hecho positivo, había analizado las películas, las cámaras, toda la situación. Testificó la autenticidad de las fotografías y dijo que este es un caso muy sólido, muy poderoso. Aparentemente las observaciones del Golfo Breeze proporcionan los informes más confiables sobre ovnis, pero ¿podrían estos informes ser de alguna manera falsos? Aparentemente, las observaciones del Golfo Breeze han dividido el campo de la investigación en dos bandos, el de aquellos que creen en la historia de Ed Walters y los que no creen. Existen muchas inconsistencias en el caso de Ed Walters. El señor William Heiser, un analista de fotografía independiente a quien yo mismo contraté a través de la corporación Polaroid, declaró que la fotografía número 19 era definitivamente, sin lugar a dudas, sobreexpuesta. Esa fotografía era la de un ovni tomada sobre una carretera. El camión que Walters estaba conduciendo se encontraba fuera de la carretera. Él tomó la fotografía a través del limpiabrisas de su camión. Esta muestra un objeto lejanamente suspendido. No hay reflejo del ovni sobre el capó del camión. El objeto se encuentra en lo que denominamos el área central de la fotografía, lo que quiere decir que definitivamente debería haber luminosidad reflejándose sobre el capó del camión. Danny, el hijo de Ed Walters, tenía un amigo llamado Tony, quien más tarde informó que él había ayudado a Ed Walters a fabricar algunas de las fotos. Este luego negó mucho de lo que estaba sucediendo. Cuando salió a relucir la evidencia de que Walters también había realizado fotomontajes de algunas de las fiestas de sus hijos, esto comenzó a parecer sospechoso a los investigadores de ovnis. Creo que hay muchas cosas que necesitan ser revisadas. Se encontró un modelo en una casa que anteriormente había pertenecido a Walters. Esta casa fue comprada por Sarah y Robert Minzor. Y encontraron en el ático un modelo de nave espacial realizado en un papel para planos y que tenía el nombre de Ed Walters en él. Mi opinión es que Walters utilizó este modelo al comienzo. Este era uno de los prototipos que él comenzó. Probablemente realizó muchos modelos. Este era uno de los primeros modelos. Y por cierto, este modelo no aparecía en ninguna de las fotografías que Walters tomó. En mi opinión, Walters colocó allí el modelo antes de que los periodistas e investigadores fueran a su casa, en lugar de haberlo botado a la basura, o en lugar de haberlo colocado en un armario, o en su habitación, o en cualquier otra parte en donde tal vez un investigador hubiera deseado buscar este tipo de cosas. Ellos dirían, Ed Walters es muy astuto. Él montó todas esas fotografías y cuando se mudó se llevó todo con él, excepto esta pieza de evidencia incriminatoria. Eso ya es algo muy sospechoso. El debate sobre ovnis en el Golfo Breeze ha continuado durante años, pero ¿hay alguna conclusión? ¿Son las observaciones verdaderas o falsas? Hasta hoy, la historia no ha sido corroborada. Solo hay informes visuales de los residentes del Golfo Breeze. Y hay algunas partes que se consideran inusuales o inexplicables para otros investigadores que han estudiado el caso. El señor Walters declaró haber pasado 4 exámenes de poligrafía. En realidad, él presentó solo 2 y 2 de PSE. Sin embargo, todos los exámenes que él pasó eran exámenes autopatrocinados. Y estos son considerados por cualquier experto en poligrafía como perfectos para ser inválidos.
Existe una fuerte evidencia que demuestra que se colocaron pruebas para desacreditar el caso. Los planos con los que fue elaborado esto. Ed había arrojado grandes cantidades de este en las aceras. Era muy fácil para alguien que se estuviera mudando tener copias de estos objetos. Obviamente alguien podría haberlas tomado y, por supuesto, la idea de que él hubiera podido construir esto con sus propios planos es un poco extraño. Pero esta es una forma de involucrarlo, de tal manera que al haber planos encontrarían que estos eran dibujos, series de dibujos que él había realizado un par de años después de que las fotografías habían sido tomadas, demostrando que este posiblemente no podría haber sido el objeto. Una pregunta clave emerge. ¿Por qué? ¿Por qué Ed Walters podría haber creado algo tan elaborado? Cuando Walters se enteró de la forma tan fácil como los investigadores del Gulf of Breeze estaban aceptando sus fotografías, creo que él decidió realizar más. Luego esto se convirtió en una historia nacional, y en ese momento, en mi opinión, él se dio cuenta que nunca podría retroceder. Eso sería demasiado embarazoso, y además creo que él se estaba divirtiendo. Así que el debate sobre el Gulf of Breeze continúa y nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se podrá probar realmente un evento de ovnis? ¿Qué se necesita para convencer a los más escépticos? ¿Qué ocurriría si alguien declara no solo haber visto un objeto volador no identificado, sino también observado seres en su interior y tuviera evidencia física para probarlo? Desde finales de los años 70 ha existido un incremento en el número de personas que han descrito haber sido llevadas a la fuerza a bordo de un platillo volador y luego haber estado sujetas a aterradores experimentos. A pesar de todos los centenares de casos, existe muy poca evidencia sólida y tangible de que estos acontecimientos realmente estén ocurriendo. ¿Cuál es la verdad detrás de estas experiencias de secuestro? La respuesta cuando el diario secreto de los ovnis continúe. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. Pocos aspectos del fenómeno ovni son más inquietantes que los informes de secuestros. La gran cantidad de personas que declaran haber tenido la experiencia dicen que los secuestraron en su propia casa y los llevaron a bordo de un platillo volador donde fueron sometidos a exámenes médicos. ¿Estas historias han sido probadas para describir eventos reales? Si alguien recuerda haber sido secuestrado de un automóvil, un jardín o de una habitación, generalmente aquella persona aparentemente desaparece y está siendo buscada. Tenemos muchos casos en los que se ha llamado a la policía, se realiza la búsqueda durante largas horas y la persona aparece como por arte de magia exactamente en el sitio en el que había desaparecido. Además, regresa con extrañas marcas en su cuerpo, cicatrices, marcas de cavidades y contusiones. La cicatriz puede ser extremadamente dramática, de 3 a 7 pulgadas de largo, y esto se presenta muchas veces. Las cicatrices que aparecen misteriosamente y los episodios de pérdida de tiempo prueban que los secuestros sean reales. En términos de bromas con secuestros, creo que estas son bastante raras. El punto es que si alguien viene a usted y le dice, tengo estos recuerdos, me acuerdo de esto y aquello, como por ejemplo aquellas pequeñas personas que estaban alrededor de la cama. Recuerdo estar flotando fuera de la ventana. Recuerdo esto y lo otro. No sé si me estoy volviendo loco o no. He ido donde el psiquiatra. Yo no sé qué hacer con esto. En verdad me trastorna. Tomar a los ovnis seriamente y especialmente reportarlos es muy difícil para muchas personas, hasta puede ser peligroso para ellas, ya que hay mucho de ridículo que está asociado con esto. Cualquiera que vea un ovni es generalmente acusado de estar loco, o estar alucinando, o de estar ebrio, y esto ha sido así por lo menos durante 100 años. Los secuestrados saben que algo extraño e inusitado, aún hasta aterrador, les sucedió. Pero en la mayoría de los casos poseen solamente un recuerdo muy vago de lo que es esto, pero saben que hay algo. Y de alguna manera parece que ellos no son capaces de saber de qué se trata.
Desde el caso de Barney y Betty Hill, los medios típicos utilizados para saber lo que les ha sucedido ha sido la hipnosis. Vamos a contar hacia atrás desde 10. Bien. 10. 9. En ese platillo volador me hicieron algo. Parece que la hipnosis abre este bloqueo de las memorias o de aquello que está impidiendo recordar. Y lo que sale a la luz es una historia de secuestro bien elaborada y en algunas ocasiones aterradora. Exámenes físicos, seres extraños, todo lo familiar funciona. ¿La hipnosis indica que los secuestros son reales o prueba que algo muy diferente puede estar sucediendo? La hipnosis posee gran cantidad de problemas. Su reputación es algo mística. Ha estado encantada por mucho tiempo. También posee cuestionamientos muy serios dentro de la comunidad científica. Contaremos desde 10 hasta 0. 10, 9. A finales de los años 70, Alvin Lawson, un profesor de inglés y sus asociados, realizaron un experimento en el que tomaron algunas personas que no habían informado haber sido secuestradas por ovnis y las hipnotizaron con el objeto de averiguar qué clase de historia de secuestro narraban. Ellos narraban una historia que era similar en algunos aspectos a las historias normales de secuestro. Y Lawson concluyó que si la gente puede contar una historia de secuestro que es un facsímil razonable de la real, sin haber tenido la experiencia, entonces no debería haber experiencia que la fundamentara. Que nosotros poseemos suficiente información básica en nuestras cabezas. Que nadie puede narrar una historia de secuestro convincente bajo hipnosis. Y además, que no existe ninguna razón para creer que hay una experiencia genuina que fundamente esta historia. ¿Este experimento prueba que los secuestrados están diciendo la verdad? ¿O solamente están relatando alguna experiencia que han imaginado y que a ellos les parece muy real? La hipnosis en realidad no es el absoluto suero de la verdad. No hay prueba de que el evento recordado sea verdadero. La gente puede confundir la realidad y la imaginación mientras está bajo hipnosis. Muchos investigadores de ovnis creen que las historias de secuestros continúan siendo significativas, aunque no sean obtenidas bajo hipnosis. Si usted tuviera que explicar lo que la gente recuerda sin tener que involucrar la hipnosis, sería un problema para los escépticos. Nosotros utilizamos la hipnosis porque realmente funciona. Para algunos investigadores de ovnis han colocado un elevado patrón para la clase de evidencia que ellos aceptan como genuina. ¿Cuántos informes de ovnis sobreviven a esta clase de escrutinio? ¿Cómo podemos saber finalmente cuándo tenemos evidencia innegable? Para una prueba final, esto cuando regrese el diario secreto de los ovnis. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. Si hay seres inteligentes en otros mundos y nos están visitando, parece razonable creer que ellos son muy superiores a nosotros en cuanto a inteligencia y tecnología. Con esta lógica uno puede sospechar que sean capaces de estudiarnos, aún hasta interactuar con nosotros, sin dejar jamás una evidencia positiva de su presencia aquí. Esto significa entonces que nunca seremos capaces de probar o de desaprobar la existencia de seres extraterrestres sobre nuestro planeta. Esta es una pregunta de evidencia. ¿Los informes sobre secuestros por sí solos son suficientes para probar que el evento está ocurriendo? ¿O se necesita algo más tangible, digamos, algo como el aterrizaje en el jardín de la Casa Blanca? No comprendo la motivación de realizar declaraciones generales como si estas cosas existen, ¿en dónde se encuentra la evidencia física?
Tenemos piezas de material que, según se afirma, provienen de un platillo volador que se encuentra en manos privadas. Poseemos casos de huellas de aterrizaje en lugares en los que los ovnis o platillos voladores interactúan con el medio que lo rodea, y existen cosas que pueden ser estudiadas. Tenemos casos fotográficos en donde el computador realza tecnologías y lo que no ha sido capaz de decirnos cuál es el mecanismo que utilizan para las burlas. No hemos encontrado un hilo que esté sosteniendo el objeto. Por ejemplo, hay videocassettes, hay metros de películas, hay buenos informes de testigos, de individuos dignos de confianza, hay múltiples casos de testigos. Cada crítica ofrecida por los farsantes, y separo los farsantes de los escépticos, pero cada explicación ofrecida por los farsantes como una razón para no creer en el fenómeno de los ovnis no es una razón creíble. Porque la gente ha visto ovnis sobre cada continente, cada cultura, desde hace cientos o miles de años, alrededor de todo el mundo, millones y millones de personas. Son testigos. Si esto fuera un juicio, su testimonio no sería suficiente para enviarlo a la cárcel. Pero estos son ovnis, son extraños, así que no puede ser verdad. Creo que el 90% de todas las observaciones de ovnis son identificaciones erróneas de un fenómeno explicable, pero también es verdad que de 9 a 10 observaciones no son reportadas. Realmente no tenemos idea de cuánta gente a lo largo de los años haya visto estas cosas, pero las estimaciones son vertiginosas y los reportes son consistentes. La pregunta si los humanos están solos en el universo ha sido debatida durante siglos. La respuesta puede llegar más pronto de lo que esperamos y de formas que no podemos anticipar. El mundo continúa esperando pruebas de la verdad o falsedad sobre los ovnis. Nosotros continuaremos observando los cielos y registrando cuidadosamente cada fragmento de evidencia en el diario secreto de los ovnis. Viaje a mundos muy lejanos y averigüe por qué la vida extraterrestre es un tema prohibido. Penetre en los secretos que guarda la naturaleza y expanda su conciencia. Indague cómo fue posible el magnicidio más polémico de la historia y sepa lo que nunca se dijo. Descubra el poder que hace posible lo imposible y conozca los casos más inexplicables. Escuche los mensajes que llegan desde el más allá y vea lo que solo unos pocos pueden ver. Lo asombroso, lo fantástico, lo increíble, lo extraordinario. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio.
tu mente.